Vamos a la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice el verso 6: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una de las características que el Señor le recalca a la iglesia de Sardis, donde dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y cuando el Señor dice el que tiene los 7 espíritus, está hablando del espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder y de conocimiento y de temor a Jehová. Esto fue lo que el Señor le decía a la iglesia de Sardis: el que tiene el espíritu, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto. Y luego sigue diciendo: y las 7 estrellas, dice esto. En el capítulo de Apocalipsis también, capítulo 1, verso 20, para que sepamos a qué se refiere cuando dice las 7 estrellas. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que en primer lugar, aquí revela lo que dijo Isaías en el capítulo 11, verso 2, acerca de los 7 espíritus del Señor. Y cuando dice de las 7 estrellas, ahí dice, esas 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. A ellos escríbele, ángeles mensajeros. Así que escríbele al mensajero, al pastor, al líder, escríbele de parte mía decirle estas cosas. ¿Qué cosas? Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sabemos que nosotros no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos por fe, por gracia, pero para buenas obras. Así que el Señor conoce el estado de nuestro corazón y también conoce las cosas que estamos haciendo, cosas buenas y cosas malas, y la palabra del Señor dice que Él va a venir a juzgarnos según sean nuestras obras. Y cuando el Señor venga, que nos diga: entra en el gozo de tu Señor, por cuanto has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Ojalá que nuestros testimonios, que nuestras obras den testimonio de que hemos agradado al Señor. Dice la palabra del Señor que hubo un hombre en el antiguo tiempo llamado Enoc. Dice la Biblia que antes de ser levantado fue un hombre que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y tenemos que dar testimonio con nuestras obras. Vos sabés que muchas veces nuestras obras hablan más fuerte que nuestras oraciones. Quizás oremos, quizás asistamos a la iglesia, pero a veces nuestros hechos no dan testimonio de nuestra vida en relación con el Señor Jesús. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Y creo que aquí está el mensaje. Por eso el nombre que le pongo a esta reflexión es: tiene nombre de que vives. Y no hay peor muerte, mi querido oyente, mi querido hermano, que aquella que no se quiere reconocer. Hay muchos que tuvieron un despertar espiritual, un avivamiento en su vida con el Señor, y de pronto saben que la gloria de Dios se apartó de su corazón,
de su vida y reconocen que están muertos. Pero hay otros, creo que la peor clase, que es que tuvieron un avivamiento con el Señor, que se despertaron espiritualmente, que un día estuvieron muertos y vivieron en el Espíritu, pero hoy no reconocen que la gloria, que la presencia de Dios se fue de su vida y solamente son cristianos nominales, son religiosos, tal como los judíos, sepulcros blanqueados. Y esto es una de las cosas que me llama la atención. A mí, sabemos que Jesús es amor, es misericordia, pero cuando le hablaba a los religiosos, le hablaba de manera clara y casi más que dura, áspera. Y aquí hay algo de eso, hay una realidad revelada a los creyentes de la iglesia de Sardis. Le dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Ellos se jactaban porque era una ciudad fortificada, nunca habían sido conquistados por ningún imperio. Muchos ataques habían tenido estos ciudadanos de Sardis y por eso se llamaban Sardis, que quiere decir sobrevivientes, que quiere decir hemos sobrevivido. Así como nosotros somos ciudadanos de La Plata, ellos, traducidos Sardis, quiere decir somos sobrevivientes. Y el Señor le dice, ustedes tienen, los de la iglesia de Sardis, ustedes tienen nombre de que viven, pero en realidad la gloria se apartó, el espíritu se fue, la unción se fue, son solamente cristianos nominales, son cristianos de boca. Y pensaba en esto, y esto es una realidad que hoy estamos viviendo en la actualidad. Creo que es un mensaje a la novia de Cristo, pero esa novia, no a la novia que fue prudente, sino a la novia que fue imprudente, que no veló por tener el aceite y las lámparas. Entonces, aquí vemos cómo había un grupo de personas que componían la iglesia de Sardis que se estaban durmiendo, que estaban muriendo espiritualmente. Y hoy está pasando lo mismo. El Señor le habla a esas personas que están dejando morir cierta vida espiritual y las cosas que hacía ya no las están haciendo más. Por eso hay algo que me llama la atención, es que ya a las reuniones, a los cultos, ya no llaman más reuniones o cultos de adoración, sino le llaman auditorio. A las reuniones de alabanza y oración ya no son más reuniones de alabanza y oración, ya son recitales. Los púlpitos ya no son más púlpitos donde se enseña y se predica la palabra del Señor, ahora son escenarios. Entonces la cosa va mutando, va cambiando, y también de esa manera hay cosas que se están muriendo. Entonces el Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros, dice, tiene nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. No hay peor muerte que es la que no se quiere reconocer. La que no se quiere reconocer. Entonces, el Señor nos está diciendo, sé vigilante. El verso 2 dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cada uno sabemos en nuestro corazón dónde está el detalle. Y que seamos tenidos por dignos, que si viene el Señor hoy a buscar a su iglesia, si el Señor viene a buscar a su novia, ya sabemos quiénes van a entrar a la boda del Cordero. Van a entrar las que se apercibieron, las que velaron, las que no dejaron morir. ¿Morir qué? Morir la comunión con el Señor. Morir, no dejaron morir la oración. El Señor dice, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué cosas hacías antes que ahora ya no las haces? Quizás estás orando menos. Quizás estás adorando menos al Señor. O tal vez estás predicando al Señor menos testimonio estás dando de que Cristo es el Salvador y que Él va a venir a buscar a su iglesia amada. Quizás estás congregándote muy poco, y sabemos que son tiempos especiales donde por cuestiones de la pandemia hay iglesias que estuvieron cerradas mucho tiempo.
pero te congregabas poco y ahora con la ayuda del Estado te congregas menos. Y es una excusa para que el amor de Cristo en vos se debilite, se diluya. Pero el Señor dice, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces hay cosas que tenemos que empezar a levantar ese altar que está derruido, caído, como en los tiempos de Elías. Él fue y levantó. Creo que el avivamiento, creo que el despertar empieza por uno mismo, empieza por casa, para que el Señor empiece a bendecir nuestra vida de manera espiritual. Dice la Biblia en el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Recordá esas predicaciones, recordá todo lo que aprendiste, recordá por los momentos que pasaste en el Señor, las bendiciones, las aflicciones que tuviste y todas las aflicciones que el Señor te hizo pasar. Pero empezá a despertarte. La Biblia dice que algo le sucedió a estos que eran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice en Jeremías capítulo 2, verso 3, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Quisieron sacar bendición espiritual, bendición para sus vidas, de quizás ideologías o doctrinas o enseñanzas que son cisternas rotas. Pero el Señor dice que tenemos que volvernos a Él. El Señor dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vístete de luz. El Señor en esta noche te está diciendo que te despiertes, que te avives, que empieces a orar, que empieces a clamar, que empieces a adorarle, que empieces a leer la palabra del Señor. Dice, afirma las otras cosas que están para morir. ¿Por qué? Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Decía al principio que hay muchos que tenemos una posición tomada acerca de la segunda venida de Cristo. Sabemos que el Señor va a venir de manera repentina a buscar a su pueblo. Pero algunos piensan que va a venir antes de la tribulación, en medio de la tribulación otros piensan, y otros piensan ya al final de la gran tribulación. Pero la palabra del Señor dice concretamente, nadie sabe la hora ni el día en que Él va a venir, sino que sí, dice la Biblia, que Él va a venir como ladrón en la noche de manera sorpresiva, repentina. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y el apóstol Pablo incluido hace 2000 años atrás, cuanto más nosotros, deberíamos decir como Él, nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, para estar siempre con Él. Así que Él estaba preparado a tiempo y fuera de tiempo, cuanto más nosotros que estamos a minutos, a horas de que la segunda venida de Cristo se cumpla. Cuanto más nosotros 2000 años después de la declaración del apóstol Pablo. Tenemos que estar preparados a tiempo y fuera de tiempo. No sabemos en qué momento, antes de la tribulación, en medio de la gran tribulación, después de la gran tribulación, la Biblia me dice que Él va a venir y nosotros tenemos que estar preparados, porque cuando se escuchó la voz, he aquí viene el novio, salid a recibirle, las que estaban preparadas entraron y las que no estaban preparadas se quedaron. Y yo te hago una pregunta, mi querido oyente. Si el Señor viniera en este momento, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Tus lámparas están encendidas? ¿Estás en comunión con Cristo? ¿Tu conciencia está limpia con la sangre de Cristo? ¿Estás tranquilo en tu corazón, en tu mente, o las vestiduras están manchadas? Pero fíjate lo que dice en el verso 4, dice, pero tienes unas pocas cosas, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Cómo están tus vestiduras?
Quizás si de pronto se oye esa voz y te acuerdes de que tenías que prepararte y ya va a ser tarde y no entres a las bodas del Cordero. O que bueno, si sos de ese remanente, vos sabés que siempre el Señor tiene un remanente, tiene un grupo escogido, un grupo selecto, personas fieles que no han doblado sus rodillas a los Baales, a los ídolos que el mundo levanta, no han doblado sus rodillas a las cosas impuras, inmundas, que no han hecho amistades con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios, sino que se han mantenido fieles, firmes, como esas personas en los tiempos de Elías, que no doblaron sus rodillas a los ídolos que Jezabel, aquella mujer de la que hablamos el domingo pasado, había levantado. Y Jezabel es ese espíritu corruptor que se movió en los tiempos de Elías, y es Jezabel el espíritu corruptor que hoy está dominando la sociedad y está manipulando la mente no solamente de políticos y de personas comunes, e inclusive doctrinas que se están metiendo en la iglesia con esta idea de progresismo, que de progresismo no tiene nada, sino es una involución. Cuando los juicios de Dios cayeron por causa de la inmoralidad, y este progresismo, entre comillas, lo único que hace es apoyar todo lo antibíblico, el aborto, una vida inmoral, sexual, desvíos sexuales, y todas estas cosas se están combatiendo también contra la iglesia, y hay personas que están abrazando esas doctrinas y están manchando sus vestiduras. Pero dice, hay un grupo de personas selectas que si hoy el Señor viniera, va a venir a buscar exclusivamente, pura y exclusivamente a esas que no mancharon sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, dice la palabra del Señor. Que el Señor, si viniera esta noche, te encuentre digno de entrar a las bodas del Cordero. Quizás te preguntes, ¿cómo puedo hacer yo para estar apto para entrar al reino de los cielos si el Señor viniera hoy? La palabra del Señor dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que hayas cometido, no importa si has cometido aborto, homicidio, si alguna vez pensaste en suicidarte, si has odiado a tu padre o a tu madre, si has participado en fiestas inmorales, si te has drogado, no importa el pecado, mi querido oyente, Dios te ama y ha dado a su Hijo para que seas salvo. Y dice la Biblia que la sangre de su Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. Hubo un hombre llamado David que él confesó. ¿Sabes qué? No negó, sino que confesó. Y la Biblia dice que el hombre que no confía en su pecado no va a prosperar. Él confesó y dijo, cuando reconoció su pecado, límpiame y seré más limpio. Purifícame y seré más puro. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo y nos limpia, mi querido oyente. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sabes qué? Muchas personas creen que una vez salvo, siempre salvo. Pero aquí la palabra del Señor dice todo lo contrario. Dice la palabra del Señor que al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso te recuerdo lo que decíamos al principio con Josué. Cuando surge esa pregunta ahí en el libro de Hechos, y un hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la Biblia seguía diciendo, el apóstol Pablo mismo, en capítulo 10, verso 9, decía, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jesús lo levantó de los muertos, serás salvo, y tu nombre va a ser anotado
en el libro de la vida. Vinieron un grupo de discípulos después de haber visto milagros, sanidades, resurrección de muertos y tantas bendiciones, cosas que ellos nunca habían imaginado que iban a ver, y se alegraron y le contaron estas cosas al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, más alégrense y preocúpense que sus nombres estén escritos en los cielos. Así que ahora vamos a hacer una oración. Si de pronto tu nombre no está escrito en el libro de los cielos, este es el momento exacto. No de casualidad estás escuchando buenas noticias. No por casualidad estás sintonizando este mensaje de salvación, sino que es un propósito planeado por Dios en los cielos para que seas salvo. Dos cosas, mi querido oyente, como resumen. Si sos un cristiano y de pronto la gloria de Dios se ha ido de tu vida, recordá que el mensaje es, tiene nombres de que vive. Es momento de que empieces a fortalecerte espiritualmente a través de la confesión, de la oración, de la comunión con Cristo y de congregarte en el caso de que tengas una iglesia abierta, y si no, busca una iglesia donde esté abierta y se predique la palabra del Señor y tengas una comunión viva con el Espíritu Santo, para que no seas un creyente muerto que no reconoce su muerte espiritual, sino que vivas por medio del poder de Dios. Dice la palabra del Señor, levántate, despiértate, tú que duermes, y Dios te levantará de los muertos. Y luego el segundo mensaje más importante en esta noche es, si tu nombre no está anotado en el libro de la vida. Confesá el nombre del Señor para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Y dice la Biblia una promesa maravillosa, el que confesare su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, si vos le confesás a Dios aquí en la tierra entre los hombres como tu único y suficiente Salvador, un día allá en la eternidad, Dios delante de los ángeles va a estar confesando tu nombre en los cielos. Así que esa es la gran promesa que tenemos en esta noche, mi querido oyente.